¿Qué haría falta para que un hombre arriesgara todo su estatus, su comodidad, incluso su vida, solo para compartir un mensaje? Imagina estar en la cima del poder y la influencia, y luego abandonarlo todo por una causa más grande que tú mismo. Esta fue la sorprendente transformación del apóstol Pablo, quien pasó de ser un notorio perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los más grandes defensores del Evangelio. Pero, ¿qué sucedió al final de su viaje? ¿Cómo el emperador Nerón, uno de los gobernantes más brutales de la historia, orquestó el brutal destino de Pablo? En este video revelaremos el sangriento secreto detrás del martirio de Pablo. ¿Qué lo llevó a este trágico final y cómo la crueldad de Nerón desempeñó un papel en silenciar una de las voces más poderosas de la iglesia primitiva? Quédate con nosotros porque la historia que sigue revelará verdades impactantes y verás cómo la fe inquebrantable de Pablo desafió incluso a las fuerzas más oscuras del poder. ¿Puedes imaginar mantenerte firme en tus creencias, sabiendo que el precio podría ser tu propia vida? Mientras exploramos las profundidades del increíble viaje de Pablo, quiero que pienses en esto, en el mundo de hoy. ¿Dónde encuentras el valor para mantenerte firme en tu fe, sin importar las circunstancias? Antes de comenzar, quiero saber de ti. Deja un 717 en los comentarios. Si estás listo para este viaje, a través de los momentos más intensos y reveladores de la historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las futuras revelaciones. Descubramos juntos la historia no contada de cómo Nerón mató al apóstol Pablo y por qué aún importa hoy. Los crímenes ocultos de Roma, cómo Nerón mató al apóstol Pablo. Mucho antes de ser conocido a través de continentes como el apóstol Pablo, existió Saulo, un joven que dio su primer aliento en la bulliciosa ciudad de Tarso. Imagina estar de pie en sus calles bañadas por el sol, en el primer siglo mercaderes, negociando en una sinfonía de lenguas rollos de filosofía griega, intercambiados en rincones silenciosos, ancianos judíos, reunidos bajo pórticos sombreados debatiendo las antiguas leyes. Tarso no era un lugar común, era un cruce vibrante de intelecto y espiritualidad. Y justo allí, en medio de este tapiz lleno de vida, Saulo nació en un hogar judío devoto perteneciente a la estimada tribu de Benjamín. Su linaje no era solo un símbolo de herencia, sino un sello de orgullo que resonaba con las mismas palabras que más tarde escribiría en su carta a los filipenses. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Filipenses 3:5. Pero la identidad de Saulo llevaba un doble peso inusual. Aunque intensamente judío en fe y tradición, también poseía los privilegios de la ciudadanía romana. ¿Quién podría haber adivinado entonces que esa ciudadanía aparentemente incidental se convertiría un día en un escudo divino que salvaría su vida más de una vez? ¿No es asombroso cómo Dios planta piezas de tu futuro mucho antes de que entiendas por qué las necesitas? Desde sus primeros días, el corazón de Saulo ardía con devoción. No era un fuego suave, sino una llama que consumía. Impulsado por un celo inquebrantable por la pureza de su fe, se aferraba a la ley con un agarre implacable. Como confesó con convicción en Filipenses 3:6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Imagina al joven Saulo inclinado sobre el rollo de la Torá, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, su mente agudizándose bajo una disciplina rigurosa.
Ese hambre por el dominio espiritual lo llevó a Jerusalén, donde se sentó a los pies de Gamaliel, uno de los fariseos más respetados de su tiempo, Hechos 22:3. Bajo las enseñanzas mesuradas de Gamaliel, el intelecto y la comprensión de las escrituras de Saulo se profundizaron como raíces hundiéndose en tierra fértil. ¿Podría alguien haber previsto entonces que esas mismas raíces nutrirían al mayor misionero de la cristiandad? Y sin embargo, en aquellos primeros días, el fervor de Saulo era como una espada desenvainada. Las enseñanzas que podrían haber ablandado su corazón, en cambio, avivaron una rigidez peligrosa. El creciente movimiento de creyentes que proclamaban que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado, le parecía una blasfemia del más alto grado. A los ojos de Saulo, esos seguidores estaban desgarrando el sagrado tejido del judaísmo. ¿Cuántas veces hoy la gente cegada por el celo confunde la nueva obra de Dios con una amenaza? Impulsado por una indignación que creía justa, Saulo se transformó en un depredador implacable de la iglesia primitiva. Imagínalo irrumpiendo en callejones estrechos, con la luz de las antorchas, proyectando sombras salvajes sobre los muros de piedra, mientras cazaba a quienes se atrevían a susurrar oraciones a Jesús. Entraba en los hogares sin vacilar, arrastrando por la fuerza a hombres y mujeres, aterrados, lanzándolos a celdas de prisión donde las frías piedras ofrecían poco consuelo. Hechos 8:3. Puedes sentir el temblor que debía apoderarse de los corazones de aquellos primeros creyentes al escuchar sus pasos. ¿Y si hubiera sido tu puerta la que golpeó tu familia, la que se llevó en la oscuridad, ese mismo Saulo que sembró terror en Jerusalén, pronto se encontraría cara a cara con una luz que no podía comprender un momento que rompería para siempre su certeza? ¿No es misterioso cómo Dios puede tomar incluso al oponente más duro y a través de formas que no podemos prever comenzar a tejer una historia de gracia que nadie esperaba? Tal vez haya una lección aquí para nuestras propias vidas, hoy cuando vemos a los enemigos de la verdad prosperar aparentemente. ¿Podría Dios estar preparando el escenario para una inversión asombrosa? Incluso ahora permanece con esta historia, porque lo que se desarrolla a continuación en la vida de Saulo no solo te asombrará, sino que te hará cuestionar hasta dónde está dispuesto a llegar la misericordia divina. La sombra de Saulo oscureció muchas puertas, pero ninguna más escalofriante que aquella donde Esteban cayó. Imagina esa escena abarrotada, hombres enfurecidos, sosteniendo piedras con manos temblorosas, sus ojos llenos de acusación. En el centro Esteban, su rostro brillando como el de un ángel incluso, mientras la muerte se acercaba. Y allí, al margen, estaba Saulo, las vestiduras de los verdugos amontonadas a sus pies, un silencioso testimonio de su consentimiento. Y Saulo consentía en su muerte. Hechos 8:1. ¿Sientes el escalofrío en esas palabras? En ese único momento, algo cambió no solo en los cielos, sino en lo profundo del propio Saulo. Era como si la sangre de Esteban hubiera regado una terrible semilla en el corazón de Saulo, una semilla que brotó en una férrea determinación. Impulsado por una furia revestida de justicia propia, Saulo se levantó de aquel sombrío espectáculo con una misión renovada: erradicar por completo ese movimiento que se atrevía a proclamar a un Mesías crucificado. Las Escrituras nos dicen: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, dispersando a los creyentes aterrorizados por todas partes, pero irónicamente, propagando el mismo mensaje que Saulo pretendía extinguir. ¿No resulta curioso
cómo Dios suele usar los planes de los hombres para cumplir sus propios propósitos misteriosos. Decidido a perseguir a esos discípulos, donde quiera que huyeran, Saulo acudió al sumo sacerdote. Con cartas oficiales en la mano, pasaportes reales del terror, emprendió el camino hacia Damasco. ¿Qué pensamientos cruzarían su mente mientras avanzaba por el polvoriento camino, cada paso acercándolo a aquellos que planeaba encadenar? Podía imaginarlo radicalmente que terminaría su viaje. El sol caía a plomo sobre Saulo y sus compañeros cuando sin aviso una luz, más brillante que el mediodía, estalló desde los cielos. En un instante, aquel poderoso perseguidor se desplomó en tierra, los ojos cerrados ante un resplandor que ningún mortal podía soportar. Una voz tronó en el aire destrozando la certeza de Saulo como vidrio frágil. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos 9:4. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento si una voz divina llamara tu nombre y confrontara los motivos que consideras más sagrados? Temblando y ciego, Saulo susurró al aire deslumbrante: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta llegó con una claridad estremecedora: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Hechos 9:5-6. Allí en el suelo no yacía ya el cazador triunfante de cristianos, sino un hombre quebrantado, despojado de todas sus ilusiones. Sus compañeros se quedaron mudos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Habían salido con Saulo bajo la bandera de la venganza justa. Ahora tenían que guiarlo de la mano como a un niño indefenso. Durante 3 largos días, Saulo permaneció en tinieblas, no solo las de unos ojos sin vista, sino la noche más profunda de un alma expuesta. No comió ni bebió. ¿Qué temores lo asediarían? ¿Acaso cada latido de su corazón resonaba con el eco de aquella voz celestial? Mientras tanto, al otro lado de Damasco, Dios habló a un hombre llamado Ananías. Imagina que el mismo Señor te pidiera buscar a tu peor enemigo, aquel cuyo nombre sembraba terror en cada creyente. ¿Dudarías? Ananías lo hizo. Pero Dios le aseguró que Saulo era ahora un instrumento escogido. Así que Ananías obedeció entrando en una casa cargada de tensión invisible. Poniendo sus manos temblorosas sobre Saulo, habló con una gracia asombrosa: «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. En ese íntimo momento, cayeron de los ojos de Saulo como escamas. Puedes verlo parpadeando ante los primeros rayos de luz, con lágrimas corriendo por un rostro que antes era duro. Enseguida se levantó, fue bautizado y halló nueva fuerza. Entonces ocurrió el mayor milagro. El hombre que había llegado a Damasco con órdenes de arresto se levantó en las sinagogas proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban atónitos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?, preguntaban. Hechos 9, 20-21. ¿Y quién podría culparlos por su confusión? ¿No te hace pensar, si Dios pudo transformar a Saulo, qué no podrá hacer aún en los corazones de quienes hoy parecen más opuestos a Él, o incluso en el tuyo, en esos rincones donde menos lo esperas? La historia de Saulo estaba lejos de terminar y sus siguientes capítulos abrirían caminos a través de imperios, dejando huellas en la eternidad misma. Pero esto era solo el comienzo de cómo el cielo reescribiría su destino. El dramático encuentro de Saulo en el camino a Damasco fue solo el inicio de un viaje que remodelaría el mapa espiritual del mundo.
De las cenizas del viejo Saulo surgió Pablo, un nombre que resonaría por los imperios, sacudiendo sinagogas, agitando mercados y finalmente haciendo eco en los palacios. Puedes imaginar el asombro de aquellos primeros cristianos que oyeron que el temido perseguidor ahora predicaba el mismo nombre que antes buscaba destruir. Ese mismo Pablo se convertiría en un incansable viajero, un heraldo infatigable de Cristo para los gentiles. Su nueva vida ardía con un propósito único y consumado: llevar el mensaje del Jesús resucitado a todos los rincones del mundo conocido. ¿Era una conciencia inquieta lo que lo impulsaba o un fuego divino imposible de contener? Tal vez ambos, un alma humillada por la misericordia, ahora encendida con una misión tan vasta que no dejaba espacio para la comodidad ni el retroceso. A lo largo de su ministerio, Pablo emprendió no una, sino 3 grandes travesías misioneras. Imagínalo: miles de kilómetros recorridos a pie por los polvorientos caminos romanos, cruzando montañas peligrosas, enfrentando tormentas en frágiles barcos de madera. Cada viaje fue más que una hazaña física. Fue un testimonio viviente de la promesa de Jesús de que sus testigos irían hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Tickets to Antioch. El primer gran viaje de Pablo comenzó en Antioquía de Siria, un bullicioso centro comercial y espiritual, donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Hechos 11:26. Junto a Bernabé, Pablo zarpó hacia Chipre, la isla bañada por el sol que sería su primer campo misionero extranjero. ¿Qué sentiría Pablo, aquel orgulloso fariseo que antes evitaba tierras gentiles, al entrar ahora en ellas voluntariamente para proclamar la gracia a todos? Sus viajes los llevaron luego al corazón de Asia Menor, recorriendo ciudades y aldeas de lo que hoy conocemos como Turquía. Allí, en cada sinagoga nueva, Pablo abría los rollos y trazaba el hilo escarlata de la profecía que conducía directamente a Jesús. Algunos corazones se llenaban de gozo, otros se endurecían como piedra. ¿No es asombroso cómo el mismo mensaje puede dividir tan profundamente como una espada que corta hasta el alma? En Listra, la reacción a las palabras de Pablo se tornó violentamente oscura. Una multitud incitada por sus oponentes lo apedreó hasta que su cuerpo quedó inmóvil y luego lo arrastraron fuera de la ciudad, arrojándolo como desecho. ¿Puedes imaginar el polvo asentándose sobre su cuerpo inerte, los murmullos del gentío seguro que está muerto? Pero Dios no había llevado a Pablo tan lejos para dejarlo en silencio. Las Escrituras relatan que después de que los discípulos se reunieron alrededor de su cuerpo maltrecho, Pablo se levantó, se puso en pie y asombrosamente regresó a la misma ciudad que había intentado matarlo. Hechos 14, 19-20. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Correr hasta donde tus piernas pudieran llevarte o seguir a Pablo de regreso por aquellas puertas hostiles? No hay algo inquietantemente hermoso en semejante desafío. Era como si las cicatrices de Pablo se hubieran convertido en sus credenciales, prueba viviente de un evangelio que conquista el miedo. Tal vez por eso más tarde escribió: «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, derribados, pero no destruidos». 2 Corintios 8:9. Desde Listra, él y Bernabé continuaron hasta Derbe, sin dejarse detener por la sangre que aún se secaba en sus heridas. La determinación de Pablo brillaba como una llama obstinada, desafiando a los vientos de la persecución a apagarla.
Incluso ahora, ¿no te preguntas qué profundidad de convicción podría haber en tu propio corazón si fueras probado de ese modo? ¿O qué propósito divino podría aún desplegarse a través de pruebas que hoy no comprendes? La historia de Pablo estaba lejos de terminar. Cada ciudad, cada dificultad, cada liberación milagrosa estaba construyendo algo aún mayor, un tapiz de destino, tejido por manos invisibles. Cuando Pablo emprendió su segundo viaje misionero, el alcance de su misión comenzó a expandirse más que nunca. Este viaje narrado en Hechos 15:18 no fue una simple repetición de esfuerzos pasados, sino una profunda expansión. Aunque seguía entrando primero en las sinagogas judías, su corazón y su llamado se dirigían cada vez más a los gentiles, cumpliendo la comisión que Dios había susurrado sobre su vida. ¿Podría Pablo haber comprendido, mientras empaquetaba sus pocas pertenencias y volvía a los polvorientos caminos, cuán grande sería su influencia? La ruta de este viaje serpenteó por algunos de los paisajes más célebres del mundo antiguo. Desde las colonias romanas de Filipos y Tesalónica, llenas de comercio y estandartes imperiales, hasta los templos bañados por el sol de Atenas y el bullicioso puerto de Corinto, los pies de Pablo cruzaron las arterias de un imperio. Cada parada fue más que un punto geográfico. Fue un campo de batalla de ideas y almas. En Filipos, la primera gran ciudad de Macedonia, la fe inquebrantable de Pablo lo condujo directamente a una tormenta. Tras expulsar de una esclava a un espíritu de adivinación que había sido muy rentable para sus amos Pablo y Silas, fueron despojados, golpeados y arrojados a lo más oscuro de una celda. Hechos 16:24. Imagina el aire pesado del calabozo, saturado por los gemidos de otros prisioneros y el olor de piedra húmeda. ¿Seguiría tu fe cantando en un lugar así? Sin embargo, entre antorchas vacilantes y cadenas de hierro, Pablo y Silas hicieron exactamente eso. Alzaron sus voces en himnos, enviando alabanzas que se elevaban al cielo invisible. Las Escrituras lo describen vívidamente. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Hechos 16:25. Entonces, como si el cielo no pudiera seguir en silencio, la tierra misma comenzó a sacudirse. Los muros temblaron, las cadenas cayeron, y en una avalancha de polvo y gritos, todas las puertas se abrieron y los grilletes se soltaron. Hechos 16:26. ¿Qué habrías hecho tú con la libertad a tus pies y la noche abierta ante ti? Pablo eligió otro camino. Su firmeza, incluso en medio del caos, condujo no solo a su propia liberación, sino también a la salvación del carcelero de Filipos y toda su casa. Ellos lavaron sus heridas. Él a su vez los bautizó en una nueva vida. ¿No es misterioso cómo Dios puede tomar nuestras pruebas más profundas y convertirlas en la puerta de esperanza de alguien más? Luego, los viajes de Pablo lo llevaron a Atenas, una ciudad coronada de mármol resonante de debates y adornada con más ídolos que personas. Allí, en el histórico monte del Areópago, su misión enfrentó su mayor reto intelectual. Imagina a Pablo rodeado de filósofos con túnicas, hombres que pasaban sus días explorando preguntas más antiguas que sus templos. Los atenienses amaban las ideas nuevas, pero vivían con temor de ofender a algún dios desconocido. En medio de la ciudad había un altar con una inscripción inquietante al dios no conocido. Pablo aprovechó esa incertidumbre como un tejedor maestro, entrelazando verdad en medio de antiguos temores. Con voz firme declaró:
Al que ustedes adoran sin conocer, a ese les anuncio yo. Hechos 17, 23. Habló de un Dios no tallado por manos humanas, no confinado a templos de oro o piedra, sino el Creador del cielo y de la tierra, que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Hechos 17, 25. ¿Notarías tú el destello en sus ojos al oír que ese Dios no estaba lejos, sino que se había acercado a través de Jesucristo, tan cerca que en Él vivimos, nos movemos y existimos? Hechos 17, 27, 28. Imagínate allí, entre las estatuas silenciosas y los murmullos curiosos. Las palabras de Pablo habrían encendido algo en ti, o te habrías burlado como tantos hicieron. Su mensaje en Atenas resonó como una campana a lo largo de los siglos, llamando a los corazones a considerar a un Dios que se negaba a seguir siendo desconocido. Durante todo este viaje, la oposición siguió a Pablo como una sombra persistente, pero también lo hizo el avance imparable del Evangelio. Incluso donde enfrentó burlas, prisión o amenazas de muerte, sembró semillas que un día abrirían corazones de piedra. ¿No te hace pensar cuántos milagros silenciosos podrían estar germinando ahora mismo en lugares aparentemente estériles? Los pies de Pablo no se detuvieron allí. Su misión aún tenía millas por recorrer y almas por alcanzar, porque la historia que Dios estaba escribiendo a través de él estaba lejos de completarse. El tercer gran viaje misionero de Pablo, narrado en Hechos 18, 21, fue más que una continuación, fue un enraizamiento más profundo y una ampliación del horizonte. En esta etapa, Pablo ya no era solo un pionero ardiente sembrando nuevas iglesias, sino también un padre espiritual tierno que regresaba para fortalecerlas en madurez. Puedes verlo con el rostro curtido y los pies cansados, recorriendo los caminos conocidos con la misma urgencia de siempre. Ahora su corazón llevaba no solo el celo del misionero, sino también la preocupación del pastor. Ya había enviado cartas, advertencias y palabras de ánimo, escritas a la luz de una lámpara. Ahora deseaba mirar a los creyentes a los ojos y anclar su fe más profundamente. Pablo entendía que la mayor amenaza para el Evangelio no provenía solo de los enemigos externos, sino de los corazones vacilantes dentro de la iglesia. Su camino lo llevó nuevamente por Galacia y Frigia, y luego a la majestuosa Éfeso, una joya de Asia Menor famosa por su imponente templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Columnas gigantes y escaleras de mármol atraían multitudes de adoradores que traían ídolos de plata y oraciones en voz baja a una diosa que prometía prosperidad y protección. Fue allí, bajo la sombra de ese templo colosal, donde Pablo se atrevió a alzar su voz. Imagina la tensión en los mercados cuando proclamó que los dioses hechos por manos humanas no eran dioses en absoluto. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Así pasó 17:22. Palabras que había dicho en Atenas ahora resonaban con nueva fuerza en Éfeso. ¿Qué se sentiría escuchar una verdad tan radical en una ciudad construida sobre el comercio de los ídolos? La predicación de Pablo hirió el corazón mismo de la economía de Éfeso. Los plateros, cuya fortuna dependía de fabricar miniaturas del templo de Artemisa, vieron cómo sus ganancias se desvanecían. Temiendo la ruina de su oficio y la pérdida del honor de su diosa, incitaron al pueblo al caos. Las calles se llenaron de gritos, puños en alto y voces clamando al unísono: «Grande es Artemisa de los Efesios»,
Hechos 19:28. ¿Habría resistido tu valentía si hubieras estado al lado de Pablo, sabiendo cuán rápido la furia de una multitud puede volverse letal? Pero en medio de aquella tormenta, el poder de Dios no guardó silencio. El tiempo de Pablo en Éfeso estuvo marcado por milagros tan sorprendentes que incluso los pañuelos y delantales que tocaban su piel eran llevados a los enfermos y las enfermedades los dejaban. Hechos 19:12. ¿Puedes imaginar la conmoción de las familias al ver a sus seres queridos levantarse de camas que ya daban por perdidas? Y aún así, el milagro más profundo no fue visible. Ocurrió en los corazones. Siglos de superstición se derrumbaron en minutos de convicción. Tantos practicantes de artes oscuras confesaron su fe que encendieron hogueras públicas para quemar sus libros de hechicería. Hechos relata que de esta manera la palabra del Señor crecía y se difundía con poder. Hechos 19:20. ¿Qué habrías sentido tú al contemplar esas llamas consumiendo tu viejo mundo, sabiendo que ya no había regreso? La misión de Pablo en Éfeso revela una verdad profundamente vigente también para nosotros hoy. El Evangelio no se conforma con convivir educadamente junto a los viejos ídolos, ya sean tallados en piedra o escondidos en los rincones del corazón moderno. Exige un giro, una renuncia costosa y a menudo pública de aquello en lo que antes depositábamos nuestra confianza. ¿No resulta sobrecogedor pensar qué rollos propios aún tendríamos que arrojar al fuego? Y así continuó Pablo, con su viaje lejos de concluir con muchos más peligros y revelaciones, aguardando más allá del horizonte. Los hilos de su historia seguían siendo tejidos por manos invisibles, moldeando no solo su destino, sino los mismísimos cimientos de una fe que un día cruzaría océanos y siglos hasta alcanzarnos a nosotros. La influencia de Pablo jamás podría medirse solo en los kilómetros que caminó o en las ciudades que visitó. Mientras sus pies desgastaban los caminos del Imperio Romano, sus palabras se alzaban mucho más allá de su alcance físico, palabras escritas que se convertirían en pilares vivos de la fe cristiana. Durante aquellos años inquietos de viajes y peligros, Pablo comenzó a derramar sus convicciones más profundas, sus exhortaciones y revelaciones divinas en cartas dirigidas a comunidades incipientes de creyentes. ¿Quién habría podido imaginar que esos pergaminos, llevados apresuradamente por mensajeros a través de montañas traicioneras o mares azotados por tormentas, acabarían reunidos en el sagrado canon que hoy conocemos como el Nuevo Testamento? Cada carta, hoy llamadas las Epístolas Paulinas, fue un salvavidas para las iglesias dispersas por el imperio. Desde las bulliciosas calles de Roma hasta las avenidas llenas de templos de Corinto, desde las colinas ásperas de Galacia hasta el puerto de Éfeso y hasta la humilde congregación en Filipos, la pluma de Pablo los alcanzó a todos. ¿Puedes imaginar un pequeño grupo de creyentes reunido en un aposento oscuro, inclinados hacia adelante, mientras alguien desenrolla una carta de Pablo, con el corazón latiendo al oír sus palabras? En Roma su carta se alzaría como una cumbre teológica majestuosa. Con claridad sin igual, Pablo trazó el grandioso diseño de la salvación de Dios, dibujando un camino que va desde el pecado humano hasta la gracia divina por medio de la cruz de Jesús. Aún resuena su trueno a través del tiempo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. ¿No sigue ardiendo esa declaración con poder, llamándonos a reflexionar sobre aquello que tal vez nosotros callamos por temor?
A través de sus cartas, Pablo fue más que un evangelista viajero, se convirtió en el arquitecto de la doctrina cristiana. Estableció fundamentos inquebrantables sobre la gracia y las obras, el misterio de la redención y la asombrosa unidad hallada en Cristo. ¿Podrían aquellos primeros oyentes haber comprendido que esos pergaminos, escritos por una mano cansada bajo la luz tenue de una lámpara, formarían las creencias de miles de millones? Pero el legado de Pablo no se escribió solo con tinta, fue grabado en su propia carne por las innumerables heridas que cargaba. Su valentía por Cristo tuvo un costo inimaginable. En un raro momento de vulnerabilidad, descorrió el velo sobre sus sufrimientos y relató a los corintios una lista de agonías que harían temblar: al más valiente 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. 2 Corintios 11, 24, 25. Imagina flotar solo en las aguas oscuras del Mediterráneo, con la luna oculta tras las nubes y cada ola extendiendo una mano fría para arrastrarte. ¿Mantendrías viva tu fe en esos momentos, susurrando oraciones al viento de la noche? Y sin embargo, asombrosamente, Pablo siguió adelante. Ni los ríos ahogaron su misión, ni los ladrones robaron su determinación, ni la traición de su propio pueblo endureció su corazón, ni la desconfianza de los gentiles lo disuadió. 2 Corintios 11:26. Su mensaje desafió todas las barreras culturales, proclamando que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. ¿Qué tan radical sonarían esas palabras a oídos acostumbrados a divisiones inamovibles? Y no siguen desafiándonos aún hoy a examinar qué divisiones ocultas albergamos en nuestros propios corazones. A través de los viajes de Pablo, cada barco abordado, cada ciudad visitada, cada carta enviada, incontables vidas se volvieron de los ídolos al Dios vivo. Pequeñas comunidades de creyentes florecieron en iglesias frágiles pero vibrantes, y en todo ello, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles, un título no de honor fácil sino de sacrificio feroz. Su audacia y su fe, inquebrantable en Cristo, encendieron una llama que saltó de ciudad en ciudad, de siglo en siglo, hasta alcanzar nuestro propio tiempo. ¿No es sobrecogedor pensar que muchas de las verdades a las que hoy nos aferramos, el perdón, la gracia, la unidad y la esperanza, fueron forjadas por este hombre maltrecho, pero incansable, cuyo amor por Jesús se negó a ser silenciado? Y sin embargo, por poderoso que fuera su impacto, la historia de Pablo aún seguía desarrollándose, acercándose cada vez más a un clímax que ni él ni quienes lo amaban podían ver por completo. Los capítulos finales exigirían todo y más. Después de incontables millas recorridas, con los pies llagados, tras noches sin sueño, bajo cielos extranjeros y días resonando con las voces de almas recién convertidas, Pablo finalmente volvió su mirada hacia Jerusalén, una ciudad que latía no solo con su herencia, sino también con un profundo peligro, porque a pesar de sus calles sagradas y su historia venerada, Jerusalén se alzaba como una serpiente enroscada lista para atacar ante el menor indicio de lo que considerara herejía. Sintió Pablo un estremecimiento en su espíritu al ver elevarse las murallas de la ciudad santa, sabiendo bien la tormenta que lo aguardaba. Era después de todo la ciudad donde su vida en el judaísmo celoso había comenzado a arder
donde una vez recorrió callejones buscando a los seguidores temblorosos de Jesús para atarlos y arrastrarlos ante el consejo. Y ahora regresaba transformado predicando al mismo Cristo que antes había tratado de destruir. ¿Podría Jerusalén aceptar que un cambio tan radical fuera posible? ¿O vería solo una traición a las antiguas tradiciones? Casi tan pronto como Pablo entró en la ciudad, las tensiones se abrieron como tierra reseca bajo el sol. Los rumores se esparcieron como fuego por los patios abarrotados del templo. Los susurros se convirtieron en gritos. Pablo estaba enseñando a los judíos de todas partes a abandonar a Moisés. Estaba profanando el templo al llevar gentiles al interior de los atrios sagrados. En Hechos 21, 27, 36 vemos cómo se despliega esta conspiración siniestra. Comenzó con un pequeño grupo de acusadores, pero pronto se convirtió en una turba que rugía por los patios del templo como una ola desbordada. Toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y enseguida cerraron las puertas. Hechos 21:30. Esas puertas que se cerraron parecían dictar una sentencia. Pablo estaba apartado, condenado. Imagínate, en ese mar de caos, te habrías unido a los gritos, convencido de defender el honor de Dios, o te habrías quedado inmóvil viendo las manos que lo golpeaban, los puños que se hundían en sus costillas, las voces espumando de furia asesina, aún mientras lo arrastraban por las losas polvorientas con la intención de matarlo a golpes. La mano invisible de Dios estaba orquestando los hechos. Los soldados romanos, apostados en la fortaleza junto al templo, vieron la revuelta y descendieron con precisión militar para apresar a Pablo, no para matarlo, sino irónicamente para salvarlo de la sed de sangre del pueblo. Y aún encadenado, Pablo se negó a guardar silencio. Puedes sentir la osadía de este hombre magullado, y sin aliento, se volvió hacia el comandante romano y le pidió con respeto permiso para hablar a la misma multitud que segundos antes había intentado matarlo. Concedido ese improbable espacio, Pablo alzó sus manos atadas y comenzó a contar su historia no como un traidor, sino como uno de ellos. En Hechos 22, habló en su propio idioma, relatando su estricta formación judía bajo Gamaliel, su celo por la ley y su despiadada persecución de la primera iglesia. Se cruzaron miradas de reconocimiento entre los oyentes. Recordaron algunos al joven fanático que cazaba creyentes con determinación fría. Pero entonces Pablo llegó al punto de quiebre de su vida, la deslumbrante luz del camino a Damasco, la voz de Jesús llamando su nombre, la comisión divina que transformó para siempre su rumbo. Cuando declaró que el Señor lo había enviado a los gentiles, fue como si desgarrara un velo frágil. El silencio momentáneo del público estalló en una nueva oleada de furia. Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: «Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva». Hechos 22, 21, 22. No es notable que mencionar la gracia de Dios, extendiéndose más allá de nuestras fronteras, aún provoque indignación en los corazones que se aferran a la división. El comandante romano, confundido ante el tumulto, ordenó que azotaran e interrogaran a Pablo, una brutal práctica romana para arrancar confesiones de labios temblorosos. Los soldados comenzaron a atarlo tensando las correas de cuero, preparando el flagelo. Imagina el látigo colgando sus puntas crueles, brillando bajo la antorcha. ¿Se habría preparado Pablo para ese dolor tan familiar, recordando sus azotes anteriores? Pero entonces soltó una verdad que cayó como un rayo.
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hechos 22:25. Aquellas palabras simples llevaban todo el peso de la ley imperial, y de pronto todo cambió. El centurión abrió los ojos de espanto y corrió al comandante. ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Hechos 22:26. En un instante, el látigo quedó suspendido en el aire. La ciudadanía romana de Pablo, concedida por nacimiento, lo protegió donde ni su inocencia ni sus palabras podían hacerlo. Como ciudadano romano, poseía derechos que ni siquiera el puño de hierro del imperio se atrevía a violar. ¿No es asombroso cómo Dios había plantado esa protección en su vida décadas antes, mucho antes de que él imaginara cuánto la necesitaría la historia de Pablo? Aquí es más que un relato antiguo, es un retrato vívido de la fe bajo fuego. Nos recuerda que decir la verdad puede provocar malentendidos o incluso violencia, pero que la soberanía de Dios sigue entretejiéndose en cada instante. ¿Cuántos de nosotros descubriremos solo después que lo que parecían simples circunstancias del pasado eran en realidad provisiones divinas preparadas para revelarse justo en el momento de mayor crisis? Los siguientes capítulos del viaje de Pablo estaban a punto de desplegarse con pruebas y revelaciones que pondrían a prueba cada fibra de su llamado, y aún así él siguió adelante firme, adentrándose en los misterios más profundos del propósito de Dios. Como ciudadano romano, Pablo llevaba consigo privilegios que lo distinguían del hombre común de las provincias del imperio. No eran meros honores ceremoniales, sino escudos que podían interponerse entre él y los caprichos brutales de la justicia local. Entre ellos estaba el derecho a un juicio justo ante las más altas autoridades de Roma. Quizás solo Dios sabía cuán esencial se volvería esa ciudadanía para preservar la vida de Pablo y la misión que aún tenía por cumplir. Durante los siguientes y agotadores años, Pablo se vio arrastrado a una marea implacable de juicios, audiencias y conspiraciones, cada una estrechando el lazo del peligro a su alrededor. Primero vino su comparecencia ante el Sanedrín en Jerusalén, el poderoso consejo judío que regía los asuntos de la ley y la fe. Con una mente afilada por años de estudio bajo Gamaliel y un corazón encendido por el Espíritu, Pablo miró a los ojos a los hombres que antes lo habrían contado entre sus aliados. En lugar de suplicar misericordia, encendió hábilmente un feroz conflicto teológico, sabiendo que el consejo estaba dividido entre fariseos que afirmaban la resurrección de los muertos y saduceos que la negaban. Pablo declaró que su juicio se debía realmente a la esperanza de la resurrección. Hechos 23. En un instante los gritos estallaron. Los fariseos se levantaron en su defensa parcial, mientras los saduceos rugían con igual fervor. La sala se convirtió en un caos, fragmentando el frente unido que había esperado condenarlo. ¿No es asombroso cómo Dios puede usar incluso las divisiones de tus acusadores para abrir un resquicio de escape? Pero a pesar de este breve respiro, la amenaza contra la vida de Pablo solo se intensificó. Más de 40 fanáticos se comprometieron bajo un juramento aterrador: no comer ni beber hasta haber derramado la sangre de Pablo. Hechos 23, 12, 13. ¿Puedes imaginar esos rostros demacrados, hambrientos, pero llenos de propósito asesino? Pero el ojo vigilante de Dios nunca vaciló. El propio sobrino de Pablo, un joven apenas mencionado en las Escrituras, escuchó su siniestra conspiración. Corriendo hacia el comandante romano, reveló el complot.
¿Qué hilo tan delicado sostenía la vida de Pablo en ese momento? El valor de un muchacho dispuesto a hablar. Inmediatamente, los romanos actuaron destacando casi 500 soldados para escoltar a Pablo bajo la oscuridad de la noche hasta Cesarea. ¿No causa asombro que el cielo pueda movilizar legiones de paganos para proteger la vida de su mensajero escogido? En Cesarea, Pablo compareció ante Félix, el gobernador romano. Allí el proceso legal se prolongó en un crepúsculo de incertidumbre. Félix parecía fascinado por Pablo, mandando llamarlo repetidamente para escuchar sus enseñanzas. Pero bajo esa cortesía, latía la codicia, el gobernador esperaba un soborno que nunca llegó. Y así Pablo languideció en custodia durante 2 largos años de espera incierta, cada día una nueva prueba de resistencia. ¿Cuántos de nosotros habríamos resistido una demora tan agotadora cuando Félix fue sucedido por Festo? Los líderes judíos no perdieron tiempo en reavivar sus acusaciones mortales, presionando nuevamente por la ejecución de Pablo. Percibiendo que los tribunales locales estaban en su contra, Pablo tomó una decisión audaz. De pie, levantó su voz ante Festo y la asamblea: «Estoy ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Si soy culpable de algo que merezca la muerte, no me niego a morir, pero si las acusaciones contra mí no son ciertas, nadie tiene derecho a entregarme. Apelo al César». Hechos 25, 10, 11. Con esas palabras, Pablo invocó su derecho final e inapelable como ciudadano romano, ser juzgado por el emperador mismo. Esta decisión selló su destino hacia Roma, el corazón palpitante del imperio. Pero el viaje que siguió estuvo lejos de ser tranquilo. Cargado en una nave como prisionero entre otros condenados, Pablo zarpó hacia mares inciertos. Pronto se alzaron vientos oscuros que empujaron la nave hacia una tormenta furiosa. Durante 14 días aterradores, olas colosales golpearon el barco. El sol y las estrellas desaparecieron tras nubes furiosas y todos a bordo perdieron la esperanza de sobrevivir. Puedes imaginar el crujir de las maderas, el spray salado golpeando tu rostro mientras te aferras a las cuerdas, el corazón desbocado por el miedo. Pero en las vigilias de la medianoche, Dios envió consuelo. Pablo se levantó ante la tripulación exhausta. Su voz firme en medio del caos: «Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, cobrad ánimo, porque confío en Dios, que sucederá tal como se me ha dicho». Hechos 27, 23, 25. ¿Qué momento debió de ser? Un solo hombre, encadenado como prisionero, irradiando una confianza inquebrantable y hablando vida a corazones desesperados. ¿No es increíble cómo a veces la persona más improbable del barco se convierte en el ancla de todos los demás? Incluso ahora, ¿quién sabe cuántas almas podrían estar siendo sostenidas por tu fe silenciosa en medio de una crisis? El viaje de Pablo a Roma estaba lejos de terminar. Aún quedaban naufragios, costas extrañas y citas divinas, cada capítulo demostrando una vez más que ninguna cadena terrenal puede atar los propósitos de Dios. La historia seguía elevándose hacia su clímax, llevando a Pablo y a todos los que lo observaban más profundo en la asombrosa historia que el cielo estaba escribiendo. Al final, tal como Pablo había predicho por la garantía divina, el maltrecho barco encalló en una costa rocosa. El lugar era Malta,
una isla apenas conocida por muchos a bordo, pero que se convertiría en un refugio tallado directamente del peligro. Imagina los últimos momentos del casco gimiendo bajo las olas implacables. Los marineros gritando sobre el estruendo del mar, los prisioneros saltando al agua, aferrándose a tablones rotos, mientras el oleaje los empujaba hacia rocas dentadas. Tal como Dios había prometido, a través de la proclamación firme de Pablo, ni una sola vida se perdió. Hechos 27, 39, 44. No es sobrecogedor como incluso un naufragio puede convertirse en un altar de profecía cumplida. Tras meses de viaje, hambre y el incesante azote de las tormentas, Pablo finalmente llegó a las puertas de Roma, el corazón del imperio reluciente de riqueza, repleto de dignatarios y soldados, pero también saturado de miseria secreta y hambre espiritual. Para muchos, Roma representaba la cumbre del poder terrenal. Para Pablo, era simplemente el siguiente campo de cosecha designado por Dios, aunque llegó como prisionero con cadenas tintineando suavemente a cada paso. Pablo recibió una misericordia especial. En lugar de ser arrojado a las mazmorras sombrías de Roma, se le permitió vivir bajo arresto domiciliario. Imagina aquella humilde casa alquilada en medio de las calles de Roma, su puerta abierta acogiendo a todo el que quisiera entrar, como si fuera una pequeña embajada del cielo entre columnas de mármol y altares paganos. Durante 2 años enteros, permaneció Pablo en la casa que había alquilado y recibía a todos los que venían a verlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo alguno. Hechos 28, 31. Imagina la corriente constante de visitantes griegos curiosos, judíos, escépticos, centuriones endurecidos, que se detenían afuera solo para ser atraídos por algo que no podían explicar. ¿Habrías subido tú aquellos escalones de piedra, con el corazón latiendo para ver a ese hombre encadenado, cuyas palabras abrían puertas invisibles? Incluso bajo vigilancia constante, la influencia de Pablo se derramó más allá de aquellas paredes modestas. El Evangelio penetró en las mismas venas de la sociedad romana, llevado por los labios de soldados que rotaban en su guardia, por mercaderes que se detenían a escuchar, por aristócratas cuyas vidas se cruzaban con creyentes visitantes. Era como si Dios usara el cautiverio de Pablo como un faro, atrayendo almas que jamás habrían cruzado su camino en los polvorientos senderos de misión. Y el ministerio de Pablo no se detuvo en la palabra hablada. Confinado físicamente, pero libre en espíritu, tomó pluma y pergamino y volcó su corazón en cartas que trascenderían imperios y siglos. Estas son las que hoy llamamos las epístolas de la prisión: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, cada una impregnada de una profunda alegría y una esperanza indestructible que desafiaban el hierro de sus cadenas. Al escribir a los filipenses, Pablo levantó el velo sobre cómo veía su encarcelamiento. Lejos de considerarlo un retroceso, discernía en ello una estrategia divina. Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal modo que en todo el pretorio y a todos los demás les es manifiesto que estoy preso por causa de Cristo. Filipenses 2:13. ¿Qué clase de corazón puede convertir una celda en un púlpito y unas cadenas en testimonio? ¿Podríamos nosotros hallar tal perspectiva en nuestras propias luchas, ver en ellas una parte de una historia mucho mayor que la comodidad que solemos buscar? Mientras Pablo recibía visitantes día tras día,
Cada conversación, cada oración entre lágrimas, cada pedazo de pan compartido llevaba el reino de Dios más profundamente al corazón de piedra de Roma. Los soldados apostados ante su puerta se convirtieron sin saberlo en oyentes del Evangelio, su rígida disciplina romana suavizada por la gracia. Puedes imaginarte ser uno de ellos, caminando de guardia con tu lanza, solo para descubrir que las palabras de aquel predicador encadenado te perseguían mucho después de terminar tu turno. Por el testimonio fiel de Pablo, aquella modesta casa alquilada se volvió una lámpara brillante en el oscuro corazón del imperio, su luz extendiéndose más allá de toda medida. Y mientras esperaba el juicio de César, la obra del cielo, a través de él, continuaba sin impedimentos, preparando el escenario para ondas de redención que alcanzarían los confines del mundo y que aún hoy siguen resonando. Sin embargo, justo cuando el ministerio de Pablo en Roma florecía atrayendo corazones desde todos los rincones del imperio hacia la esperanza de Cristo, estaba a punto de chocar con una fuerza de tinieblas que pondría a prueba el tejido mismo de la naciente iglesia. Invisible, pero avanzando inexorable, una tormenta política reunía su aterradora fuerza. En el centro de aquel torbellino se alzaba Nerón, el emperador de Roma, cuyo ánimo cambiante pronto desataría horrores sobre los creyentes, sellando el destino de Pablo y alterando para siempre la historia del cristianismo. Nerón ascendió al poder en el año 54, irrumpiendo en el escenario del mundo como un joven de inmensa promesa, con el filósofo Séneca como consejero y el prudente Burro dirigiendo los asuntos militares. Su temprano reinado olía a esperanza. Roma, cansada del caos de los emperadores anteriores, recibió con júbilo aquel gobernante que parecía ilustrado. Se hablaba de reformas, de nuevos caminos y teatros, de un emperador que traería paz duradera. Por un tiempo su gobierno brilló con logros, acuerdos diplomáticos, juegos públicos que elevaban el ánimo popular y un mecenazgo artístico que llenó Roma de poesía y música. Pero bajo ese oro reluciente empezó a latir un pulso más oscuro. Lentamente, como veneno filtrándose por las venas, el deseo de poder absoluto y de lujos sin medida eclipsó cualquier noble intención inicial. Percibes cuán frágil se vuelve la virtud humana cuando carece de un ancla moral verdadera. Con los años, las máscaras de moderación se resquebrajaron. El palacio de Nerón resplandecía en exceso, resonando con risas ebrias y espectáculos grotescos. Quienes amenazaban su ego, reales o imaginarios, desaparecían en el torbellino de ejecuciones políticas. Roma entera fue testigo de sus caprichos retorcidos, inquietándose bajo el peso de un gobernante cuya mente danzaba en el borde de la locura. Y entonces llegó la catástrofe que mancharía su nombre para siempre, el gran incendio de Roma del año 64 d.C. Durante 6 días y 7 noches, las llamas devoraron el corazón de la ciudad. Los techos se desplomaban sobre calles convertidas en ríos de ceniza. Templos sagrados se derrumbaban. Familias huían entre el humo, aferrando a sus hijos y dejando atrás sus dioses domésticos. ¿Fue un simple accidente o, como muchos sospechaban, una siniestra orden del propio emperador para reconstruir la ciudad según sus sueños de grandeza? Historiadores como Tácito y Suetonio, escribiendo años más tarde, insinuaron el rumor escalofriante de que Nerón había provocado el fuego para despejar terreno a sus fastuosos proyectos. Fuera verdad
o sospecha popular la creencia se arraigó y el pueblo se volvió contra él. Acorralado, el emperador necesitaba un chivo expiatorio sobre quien volcar la culpa. En ese clima tenso y saturado de miedo, la mirada de Nerón se fijó en los cristianos de Roma. Aquella comunidad pequeña pero creciente ya despertaba desconfianza, se negaban a adorar ídolos de mármol ni a ofrecer incienso al emperador, desafiando la base de la religión cívica romana. Sus reuniones secretas y su lealtad a un rey crucificado avivaban aún más el recelo. Imagina ser creyente en esos días, reuniéndote en una habitación tenue, iluminada por velas partiendo el pan y orando sin saber si el amanecer siguiente traería golpes en la puerta y soldados al umbral. ¿Habrías mantenido la fe frente a tal riesgo? Mientras Roma buscaba culpables por su destrucción, Nerón halló en los cristianos su víctima perfecta. Así comenzó uno de los primeros actos de persecución estatal en la historia romana, una marea oscura que arrastró incontables vidas inocentes. La depravación del emperador no conoció límites. Los cristianos fueron cazados, arrancados de sus casas y sometidos a tormentos indecibles. Familias enteras fueron arrestadas, madres abrazando a sus hijos mientras los soldados irrumpían. Algunos fueron cocidos dentro de pieles de animales y arrojados al Coliseo para ser devorados por bestias hambrientas. Otros untados con brea, atados a estacas y encendidos como antorchas vivas para iluminar los jardines imperiales mientras Nerón festejaba. ¿Qué sentirías al presenciar semejante horror viendo cómo el resplandor de las llamas se mezclaba con la fragancia de las rosas del emperador? Incluso cronistas paganos, como Tácito, ajenos a la fe cristiana, registraron el exceso de aquella crueldad. Da escalofríos pensar lo fácil que un rumor respaldado por el poder puede transformarse en maquinaria de muerte. ¿No nos advierte aún hoy cuán monstruoso puede volverse un pueblo cuando cree estar purificando el mal y fue en este pozo sofocante, rodeado de muros húmedos por la condensación y por las lágrimas incontables de la historia, donde Pablo escribió lo que la mayoría de los eruditos considera su última carta besungo Timoteo? Esta carta se alza como un testamento final, redactado por un hombre que lo había entregado todo por el Evangelio y que ahora se preparaba para entregar incluso su vida. Ya no era el misionero vigoroso que recorría Asia Menor, ni el debatiente elocuente de Atenas. Ahora era un anciano con los huesos doloridos por las palizas y el cuerpo marcado por cicatrices que trazaban un mapa de cada lugar a donde su valentía lo había llevado. Aún así, sus palabras no se quebraron bajo el peso del miedo. Llevaban una luz sorprendente, un acorde victorioso que cerraba la sinfonía de su vida. A Timoteo, su amado hijo espiritual Pablo, le confió la íntima realidad de lo que se avecinaba, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida está cercano. Segundo a Timoteo 4:6. ¿Escuchas la serenidad en esas palabras, esa sensación de que su vida no le era arrebatada sino ofrecida voluntaria y amorosamente sobre el altar de Dios? Pablo miró atrás, sobre las décadas turbulentas, sin un rastro de arrepentimiento. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Según Timoteo 4:7. Puedes imaginarlo, con la vista cansada pero aún ardiente, evocando los rostros y las ciudades, los creyentes bautizados, los ancianos designados, las lágrimas derramadas en costas lejanas,
Todo formaba parte de una maratón sagrada que había corrido sin apartarse de la meta. Y luego levantó la mirada más allá de los muros de piedra por encima de la crueldad de la Roma de Nerón, hacia un tribunal más alto donde lo aguardaba otra clase de corona. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. 2 Timoteo 4:8. Imagina el consuelo que inundó su espíritu al saber que su destino no descansaba en las manos caprichosas de los emperadores, sino en el firme abrazo del Dios a quien amaba. La promesa de Pablo no se detenía en sí mismo, se extendía a través del tiempo, abarcando a todos los que un día permanecerían firmes por causa de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿No nos incluye eso también a nosotros que aún esperamos y anhelamos el día en que toda injusticia terrenal sea absorbida en la gloria divina, en aquella celda oscura con la crueldad de Roma presionando desde todos los lados? Pablo era más libre que nunca. Su carrera estaba por terminar, pero su legado, un testimonio de fe inquebrantable, invicta incluso ante la sombra de la muerte, apenas comenzaba a brillar en la historia, iluminando el camino para generaciones futuras. La imagen de Pablo de su vida, derramada como una ofrenda líquida, no es mera poesía, es una declaración profunda cargada de siglos de tradición sagrada. En los días del antiguo Israel, el pueblo vertía vino junto al altar como parte de su adoración. Aquel derramamiento simbolizaba una entrega total a Dios. Incluso los rituales paganos reflejaban ese gesto. Al usar esa imagen, Pablo no solo reconocía su muerte inminente, estaba interpretando toda su existencia como un acto de adoración. Cada latido de su corazón, cada kilómetro recorrido, cada cicatriz en su cuerpo, todo había sido ofrecido, derramado con gozo sobre el altar del plan redentor de Dios. ¿Podría haber una forma más hermosa de entender la propia vida, especialmente en sus horas finales? Al escribir sus últimas palabras a Timoteo, escuchamos no solo el valor de un apóstol veterano, sino la ternura de un padre espiritual que deja instrucciones a un hijo amado. Pablo sabía que su ejecución estaba cerca, pero en vez de hundirse en el temor, se concentró en lo que perduraría más allá de su vida terrenal. Su carta a Timoteo suena como una antorcha entregada al siguiente corredor en una carrera ininterrumpida de fe. Le instó a mantenerse firme, a predicar la palabra con valentía, a vigilar contra las falsas doctrinas que podían desgarrar las jóvenes iglesias. El mundo no era más amable con Timoteo de lo que había sido con Pablo, y las palabras del apóstol resuenan aún hoy. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. ¿No sigue resonando este llamado en nuestra época cuando las mareas culturales cambian y la verdad se dobla para agradar a los oídos inquietos? Pero entre esas exhortaciones también se percibe la herida de la soledad. Qué profundamente humano se muestra Pablo en estas líneas. Aquel gigante de la fe que había enfrentado a gobernadores y filósofos, confiesa el dolor del abandono, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:9-11. ¿Puedes imaginar esa celda silenciosa al anciano apóstol mirando hacia la puerta, esperando que cada paso en el corredor fuera el de Timoteo que por fin llegaba aún? Así Pablo no permitió que la traición o el abandono ensombrecieran su esperanza eterna.
Incluso pidió que Timoteo trajera a Marcos, ya reconciliado después de viejas tensiones, y los libros y pergaminos, para seguir estudiando y escribiendo Segundo Timoteo 4:13. Qué retrato tan extraordinario de su alma, con el verdugo quizá afilando la espada en algún rincón de la ciudad. Pablo aún anhelaba las Escrituras y el avance del reino. Por encima de todo, su mirada permanecía fija en su destino eterno. No se detuvo en los detalles oscuros de cómo moriría, sino en la certeza luminosa de lo que vendría después. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Timoteo 4:18. No palpita en estas palabras una confianza asombrosa. Aún sabiendo que esta vez no habría liberación terrenal, Pablo se aferró a una promesa más profunda que nada. Ni siquiera la espada del verdugo podría arrebatarle la victoria ganada en Cristo. En estas líneas finales vemos a un hombre completamente rendido, ambiciones, comodidades, reputación, incluso la vida misma, todo entregado. Su fortaleza ante la muerte no nacía del orgullo estoico, sino de una confianza absoluta en aquel que lo había encontrado en el camino a Damasco, había transformado su celo en compasión y lo había sostenido hasta el final. Y quizá al leer su testamento, se nos invita a mirar nuestro propio corazón. ¿A qué nos aferraríamos en nuestros últimos momentos? Podríamos ver también nuestras vidas como ofrendas derramadas, confiando en que cada gota entregada en servicio será coronada un día por el justo juez con vida eterna. Las cadenas de Pablo podían retener su cuerpo en la prisión más oscura de Roma, pero su fe volaba por encima del alcance de Nerón, trazando un camino para todos los que vendrían después, desafiándolos a correr su propia carrera con la misma entrega valiente. El acto final de fe de Pablo no fue escrito con tinta ni proclamado tras los muros de una prisión, fue grabado en la entrega misma de su vida cuando finalmente fue conducido a la ejecución. En esa culminación solemne de su misión terrenal, se revela una paradoja profunda. La justicia de Roma intentó silenciarlo para siempre, pero al quitarle la vida, aseguró que su mensaje resonara aún más fuerte a través del tiempo. Como ciudadano romano, Pablo fue librado del tormento de la crucifixión, una muerte cruel reservada para esclavos y rebeldes. Ese fue el destino de muchos de sus compañeros de fe, incluido Pedro, quien según la tradición fue crucificado en el mismo periodo, pidiendo ser colgado cabeza abajo, considerándose indigno de morir como su Señor. Pero para Pablo, la ley romana prescribía un fin más rápido: la decapitación con espada. A los ojos del imperio, era una muerte honorable, limpia y rápida. Para la Iglesia, era igualmente sagrada. Imagina aquella mañana en que los guardias llegaron, las llaves tintineando, al abrir la húmeda celda del cárcel mamertina. Visualiza a Pablo débil de cuerpo tras años de sufrimiento, pero firme de espíritu, levantándose serenamente para su último llamado. Recordaría, mientras era escoltado por las bulliciosas calles de Roma, las innumerables ciudades a las que había entrado libremente llevando el Evangelio como una antorcha ardiente. Habría mirado el sol elevarse en el cielo susurrando un adiós a los campos de misión que ya no recorrería. La tradición sitúa su ejecución fuera de los muros de Roma, probablemente en la vía Ostiense, una carretera principal que salía por las puertas del sur de la ciudad. Tal vez se eligió aquel lugar por su distancia del foro donde se ejecutaba discretamente a los ciudadanos. Allí, entre los años 64 y 67 Cristo,
En medio de la implacable persecución de Nerón, la larga carrera de fe de Pablo alcanzó su fin terrenal. Aunque el punto exacto donde cayó sigue siendo incierto, los primeros creyentes sostenían que Pablo fue mártir no solo por la espada, sino por su firme decisión de permanecer fiel a Cristo. Puedes imaginar al pequeño grupo de cristianos que quizá lo siguieron a distancia con lágrimas en los ojos, mientras el verdugo levantaba la espada y de un solo golpe separaba su cabeza. ¿Qué oraciones habrán llenado el silencio entre el cielo y la tierra? En aquel último aliento, su muerte fue rápida, un destello de acero, un solo suspiro, y sin embargo su eco retumbó a través de los siglos. La disposición de Pablo a sellar su testimonio con sangre dio testimonio de que ningún decreto imperial podía separarlo del amor del Salvador que lo había detenido por primera vez en el camino a Damasco. Sus propias palabras, escritas mucho antes, resuenan casi proféticamente sobre la escena. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Había escrito a los romanos el mismo pueblo entre el que ahora moría. Y luego esa respuesta triunfante: antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35-37. Aún hoy, ¿no despiertan esas palabras algo profundo dentro de ti? ¿No hay un asombro silencioso al imaginar que Pablo enfrentó la espada del verdugo no con terror, sino con la tranquila certeza de que el siguiente rostro que vería sería el de Cristo? Su decapitación pudo haber sido un acto rápido, según los estándares romanos, un final burocrático para lo que consideraban un predicador problemático, pero para la joven iglesia fue la siembra de una poderosa semilla. Desde ese momento, el legado de Pablo se extendió con fuerza, llevado en los corazones de innumerables creyentes que encontrarían valor en su último acto. Al entregar su vida voluntariamente, Pablo proclamó un evangelio más fuerte que cualquier sermón que hubiera predicado jamás, que ni siquiera la espada puede romper el vínculo entre Cristo y aquellos que lo aman. Así se cerró el capítulo terrenal de una vida completamente derramada, pero la historia de Pablo, la historia de una gracia implacable y de una fe intrépida, apenas comenzaba a moldear el mundo. Y aún hoy nos desafía a preguntar: ¿qué poder podría separarnos verdaderamente del amor de Cristo? Para Pablo, la hoja afilada que puso fin a su vida terrenal no tuvo poder alguno para separarlo del abrumador amor de Dios, ni para arrebatarle la gloria eterna prometida a quienes permanecen fieles hasta el último aliento. De hecho, aquella espada del verdugo, en lugar de apagar su influencia, iluminó la culminación radiante de una vida completamente dedicada a Cristo. Nerón pudo haber creído que silenciaba a un predicador molesto, eliminando otra voz disidente en su vasto imperio, pero en realidad, la muerte de Pablo solo amplificó su mensaje, enviándolo a resonar a través de los corredores del tiempo de una manera que el emperador jamás habría imaginado. El martirio de Pablo se convirtió en algo más que una nota trágica. Se transformó en un grito de guerra para los primeros creyentes. Aquí estaba un hombre que, aún sabiendo exactamente lo que la lealtad a Cristo podía costarle, avanzó sin titubear. Sus cartas, cuidadosamente escritas en oscuras celdas y en casas bulliciosas por igual, continuaron su viaje mucho después de que él dejara la pluma. Llevadas por mensajeros a través de montañas escarpadas, leídas en reuniones iluminadas, por velas copiadas,
con manos temblorosas, se esparcieron como semillas vivas por todo el mundo romano. Estos escritos tejidos en el corazón mismo del Nuevo Testamento cimentaron los fundamentos de la teología cristiana, desde revelaciones sublimes sobre la gracia hasta instrucciones tiernas sobre cómo amar y perdonar, desde severas advertencias contra las falsas doctrinas hasta alientos para las almas cansadas. Las palabras de Pablo formaron un tapiz de verdad que aún hoy envuelve a millones de creyentes. ¿No es asombroso pensar que mientras imperios han surgido y caído, la voz de Pablo sigue hablando, guiando corazones a través de continentes y siglos? Sus últimos días sirven como un recordatorio solemne y conmovedor del verdadero costo del discipulado. Pablo nunca disimuló lo que significaba seguir a Jesús. En su carta a los Filipenses, escrita quizás con frías cadenas en las muñecas, confesó: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 21:21. ¿Puedes imaginar la profundidad de convicción necesaria para ver la muerte no como enemiga, sino como una puerta hacia una comunión eterna con el Salvador, que tanto amó Pablo? Enfrentó su ejecución no con miedo, sino con la certeza de que la muerte era solo el umbral hacia la vida eterna. Su disposición a derramar hasta la última gota de sí mismo por el Evangelio es testimonio de cuán profundamente la gracia había transformado su corazón desde los días en que recorría Jerusalén persiguiendo creyentes hasta ofrecer ahora su cuello a la espada por amor a Cristo. Aunque Pablo fue abatido por la crueldad de Nerón, la misión de su vida no fue derrotada. Su influencia sigue viva, intacta, a pesar de siglos de persecución y agitación. Hasta hoy millones encuentran en sus escritos fuerza, corrección, consuelo y esperanza. Luchan con sus desafiantes verdades, hallan paz en sus tiernas promesas y anclan su fe en las poderosas doctrinas que articuló con tanto esmero. La vida de Pablo permanece como uno de los ejemplos más asombrosos de la gracia divina en la historia. ¿Quién sino Dios podría tomar a un hombre que respiraba amenazas contra la Iglesia y convertirlo en su más grande defensor? Es como si cada latigazo en su espalda, cada naufragio, cada prisión y finalmente aquella espada en la vía ostiense testificaran silenciosamente del poder de Cristo para redimir y transformar incluso los corazones más endurecidos. Sus últimas palabras escritas a Timoteo, mientras las sombras se alargaban sobre su vida, siguen encendiendo almas en todo el mundo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. ¿No late más rápido tu corazón al oírlas preguntándote cómo sería vivir con una fe tan resuelta? La decapitación de Pablo marcó el final de su peregrinaje en esta tierra quebrantada, pero al mismo tiempo reveló el amanecer de su recompensa eterna, una corona de justicia ante el Señor al que había servido con amor indiviso. Su historia brilla como un faro a través de los tiempos, recordando a cada creyente que incluso bajo la mano pesada de la persecución, incluso cuando el mundo se vuelve hostil, absolutamente nada puede separarnos del amor de Cristo. Y quizás por eso, incluso ahora la historia de Pablo sigue desafiando e inspirando. Nos llama a reflexionar qué estamos dispuestos a soportar por causa del Evangelio. ¿Qué comodidad, reputación o seguridad podríamos dejar atrás, confiando en que todo lo que arriesguemos por Cristo nunca se pierde, sino que se invierte en la eternidad, a través de la vida y la muerte voluntaria de Pablo? Recordamos que el mensaje de Jesucristo
no solo merece ser vivido, vale también la pena morir por él. Al llegar al final de la extraordinaria historia de Pablo, no contemplamos simplemente los últimos momentos de un hombre ejecutado por la espada de un tirano, sino una vida completamente derramada, una vida que continúa ardiendo como una antorcha a través de los siglos. El camino de Pablo nos recuerda que la verdadera medida de una persona no se encuentra en la comodidad terrenal ni en el éxito pasajero, sino en la fidelidad inquebrantable al llamado de Dios sin importar el costo. ¿No es asombroso cómo un hombre consumido por el odio hacia los cristianos se convirtió en el mismo instrumento a través del cual millones conocerían el amor redentor de Cristo? Si Dios pudo transformar a Saulo, el perseguidor, en Pablo, el apóstol, ¿qué podría hacer aún con tu vida o con la mía? Esa para mí es una de las esperanzas más profundas que podemos guardar en el corazón, que la gracia no es solo un bálsamo suave para los quebrantados, sino un fuego devorador capaz de moldear radicalmente incluso los corazones más duros. La disposición de Pablo a enfrentar el peligro, la privación y finalmente la muerte con una calma confiada en las promesas de Cristo nos habla de algo que hoy necesitamos desesperadamente. En un mundo saturado de distracciones, ansiedades y la tentación de perseguir solo lo que es seguro o popular, Pablo se alza como un faro que nos llama de nuevo a lo que verdaderamente importa. Sus palabras resuenan como consuelo y desafío a la vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Nos atreveríamos a adoptar una perspectiva así, ver nuestras vidas no como algo que debemos aferrar con miedo, sino como ofrendas para ser derramadas por propósitos mucho más grandes que nosotros mismos? Y aunque la mayoría de nosotros nunca enfrentará una espada romana, ni será juzgado ante un Nerón, todavía enfrentamos decisiones cada día. Diremos la verdad incluso cuando nos cueste. Amaremos con valentía, perdonaremos con profundidad y permaneceremos firmes en nuestras convicciones cuando el mundo intente desviarnos. La vida de Pablo nos asegura que vale la pena cada paso, cada sacrificio, cada acto de obediencia valiente. En lo personal, encuentro la historia de Pablo profundamente conmovedora. Desafía mis zonas de confort, sacude mi complacencia y me inspira a correr mi propia carrera con un poco más de urgencia, con un poco más de pasión, sabiendo que la eternidad nos espera justo más allá de esta vida pasajera. Así que deja que la vida de Pablo sea algo más que historia antigua para ti. Permite que despierte algo dentro de tu corazón, tal vez un deseo de abrir tu Biblia con un nuevo anhelo de orar con más sinceridad o de vivir con un propósito más audaz. Y si su ejemplo te ha tocado hoy, te invito a ser parte de este viaje con nosotros. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos o reflexiones personales en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te habló? ¿Cómo desafía la valentía de Pablo tu propia vida? Gracias por haber pasado este tiempo conmigo explorando el legado increíble del apóstol Pablo. Tu presencia aquí significa más de lo que imaginas. Que el Señor te bendiga abundantemente, te llene de valor y esperanza y te recuerde cada día que absolutamente nada, ni la angustia ni el sufrimiento, ni la persecución y ciertamente ni la muerte podrá separarte jamás del amor de Cristo. Hasta la próxima, mantén la fe y deja que tu vida brille intensamente para Él.